Hola, en esta ocasión, dentro de lo que es la unidad didáctica A y dentro de lo que es el módulo de principios técnicos del seguro, vamos a analizar el contexto en el cual se desenvuelve la ley 17418, que es la ley de contrato de seguros. Ustedes ya han visto en la parte de introducción al derecho los tipos de contratos, cómo se celebran, las características, los vicios de consentimiento, etcétera. En esta ocasión vamos a empezar explicando que el contrato de seguro, como todo tipo de contrato, consta de elementos generales y con elementos específicos. Dentro de los generales, como ustedes saben, asegurado, tomador y asegurador. Y dentro de los elementos específicos vamos a centrarnos a hacer un detalle de cada uno de ellos por considerar de que, como en todo contrato, son sumamente particulares de la actividad que estamos haciendo, pero que el seguro tiene una relevancia bastante interesante. Entonces decimos que tenemos 6 elementos constitutivos como específicos del contrato de seguro: el objeto, el consentimiento, el interés asegurable, el riesgo, la prima y la suma asegurada. Decimos que el objeto, definido por la ley de seguros, del contrato puede tener por objeto toda clase de riesgos siempre que exista interés asegurable. Y acaba de hacer una aclaración. El objeto a los efectos del contrato es qué se asegura. Es qué aseguro. Si bien es cierto que tiene que tener como objeto toda clase de riesgos siempre que exista interés asegurable, se denomina objeto al bien que se está asegurando o a la persona que se está asegurando si hablamos de un contrato de seguro de personas. ¿Por qué menciono la palabra riesgos? Porque en seguros generalmente tomamos el objeto por el riesgo, pero ya van a ver que hay una gran diferenciación cuando analicemos otro de los elementos, como lo es específicamente el riesgo. Entonces, para que quede claro, el objeto es qué se asegura y el riesgo es contra qué aseguro ese objeto. El consentimiento, si bien es cierto que el consentimiento es algo manifiesto en todos los contratos en general, en el seguro tiene una relevancia particular, ya que el consentimiento es lo que perfecciona el contrato de seguros. Dice que los derechos y obligaciones de las partes comienzan a partir del momento de la convención, aún antes de que se entregue físicamente el contrato, que en el seguro lleva el nombre de póliza. De hecho, esto es así: una vez que hay consentimiento expreso por parte del asegurado junto con la aseguradora, ya se considera que hay contrato. El interés asegurable no es un tema menor, es el segundo artículo de la ley 17418 y define el interés asegurable como la relación económica lícita que tiene una persona sobre un bien amenazado por un riesgo. Es esencial y la falta de interés asegurable le pone fin al contrato. Y acá también justifica hacer una aclaración. El interés asegurable puede desaparecer o finalizar o extinguirse. Lo que no puede hacer es estar ausente, porque la ausencia de interés asegurable genera la nulidad del contrato, mientras que la extinción, la finalización o la desaparición están contempladas. ¿Cuándo podría darse un suceso de estas características? Por la transferencia, venta o cesión del bien asegurado del asegurado a otra persona, o bien por la ocurrencia de un siniestro de pérdida total. Desaparece el interés, finaliza el interés y por lo tanto se rescinde el contrato, deja de tener sentido el contrato. Mientras que cuando hay ausencia de interés, o sea, yo no tengo interés asegurado sobre lo que aseguro, el contrato se considera nulo. El riesgo, ustedes ya han visto bastante el tema riesgos cuando se vio introducción al seguro. Dice que es un hecho eventual por el cual surge la necesidad de cuidar la integridad de la cosa o persona y que debe ser involuntario, lícito, determinado, previsible estadísticamente y debe ser futuro e incierto. Características del riesgo. Esto es lo que yo les mencionaba anteriormente. El riesgo es lo que puede suceder y por eso es lo que estamos amparando. Y el objeto es a qué le puede o a quién le puede suceder este tipo de contingencias. La prima, elemento esencialísimo, es el precio del seguro. ¿Y por qué hablamos de prima? Porque se dice que la prima es, a todos los efectos, el ingreso genuino de la aseguradora para hacer frente a sus compromisos futuros. Y se denomina prima porque se cobra anticipadamente y hasta que no se constituye el fondo de primas, la aseguradora no puede hacer frente a sus compromisos, evidentemente.
dice que va directamente relacionada con el riesgo y que debe ser suficiente para cumplir con las obligaciones del asegurador. Y acá hay todo un capítulo que se refiere a la prima, que habla del paso de lo que se llama la prima pura, neta, teórica o estadística, hasta lo que es el premio, que es el precio que efectivamente abona el asegurado. En realidad, a la prima pura, neta, teórica o estadística, que resulta de calcular, en el caso de los seguros patrimoniales, la frecuencia siniestral por la intensidad siniestral, eso es lo que le cuesta un riesgo determinado a la aseguradora. A eso la aseguradora le va a tener que agregar el costo de explotación, o sea, cuánto le cuesta funcionar, el costo de comercialización o intermediación, esto es cuánto va a pagar por esa producción, un desvío siniestral que se considera siempre por cualquier tipo de contingencia y el margen de utilidad. Todo eso da como resultado lo que se conoce como prima de tarifa. Y hasta acá hemos estado hablando de alícuotas, indicadores, formilajes, como ustedes quieren llamarlo, no hablamos de pesos. Cuando a la prima de tarifa la multiplico por la suma asegurada, obtengo lo que se llama la prima de la póliza. O sea, ahí empiezo a hablar en pesos y ya lo veo graficado directamente en la póliza como un valor económico. A esa prima de la póliza se le adicionan el recargo financiero por la financiación en cuotas, el recargo administrativo que tienen autorizado por superintendencia de las compañías y el derecho de emisión que se cobra una vez al año con la emisión de la póliza o con la renovación de la póliza, que también representa un porcentaje. Todo esto da como resultado la prima comercial, que a todos los efectos es el ingreso genuino de la aseguradora. De la prima comercial se toma como base imponible para el cálculo de los tributos que tiene que cobrar la aseguradora en su carácter de agente de retención y percepción, para que se le cobren al asegurado y después la compañía los tribute a cada uno de los organismos por los cuales retiene su cuenta y nombre. Esto es el sellado provincial, dependiendo de cada provincia varía el porcentaje que se cobra, la tasa de superintendencia de seguros de la nación, que es una tasa que se estipula para todos los contratos de seguro de nuestro país, la contribución a la obra social del seguro y el IVA. A partir del momento en que se graban las pólizas con IVA, es importante tenerlo en cuenta. Para decir que, cerrado el mes calendario, la aseguradora tiene que entregarle a la AFIP la parte del IVA que le corresponde, a las direcciones generales de renta de cada una de las provincias a través del convenio multilateral lo que corresponde al sellado, a la superintendencia la tasa que cobra, que hace que sea un organismo autárquico, independiente económica y financieramente, y a la obra social de seguro el porcentaje que le corresponde. Todo eso sumado a la prima comercial da como resultado el premio, que es lo que efectivamente termina abonando el asegurado. El otro elemento es la suma asegurada, que la suma asegurada dice que es el monto máximo de responsabilidad que va a abonar el asegurador. Punto para tener en cuenta, el asegurador dice que esto es el máximo que va a abonar, pero la premisa principal es que va a abonar o indemnizar el perjuicio que realmente sufrió el asegurado y como máximo la suma asegurada en póliza lo que resultare menor. En este punto puede existir que haga un sobreseguro, esto es, asegurar o tomar una suma asegurada mayor que lo que vale el bien en el mercado, o un infraseguro, esto es, asegurar el bien por un valor menor de lo que está en el mercado. Importante tener en cuenta el sobreseguro y el infraseguro para cuando se trata el tema de lo que son las medidas de la prestación. Dentro de los caracteres del contrato de seguro, decimos que el contrato es bilateral porque intervienen al menos dos partes, es no formal porque la ley no establece o no estipula una forma determinada, es nominado porque tiene un nombre, se llama Ley de Contrato de Seguros, es de buena fe, que si bien es un principio de todos los contratos, adquiere una elevada importancia en el contrato de seguro. Es de adhesión porque una de las partes, la compañía de seguro, redacta las cláusulas y la otra, el asegurado o tomador, acepta las cláusulas como están. Es de ejecución continuada porque independientemente de que tenga o no cobertura, una vez sucedió un siniestro, independientemente de que finalice o no la cobertura, las cargas y obligaciones subsisten a través del tiempo hasta que se completan.
Es oneroso porque hay un pago de una contraprestación de pago de prima por cambio de una indemnización. Es comercial porque está dentro del Código de Comercio. Consensual porque debe existir acuerdo entre las partes. Aleatorio porque la prestación depende de un hecho que puede o no suceder. Indemnizatorio porque está tipificado que va a ser de esa manera. Y típico porque está caracterizado como un contrato. Decimos que los contratos de seguro se pueden realizar por cuenta propia o por cuenta ajena. Decimos que es por cuenta propia cuando la figura del tomador y del asegurado coinciden en una persona. Ejemplo, yo voy a la compañía de seguro a contratar un seguro para mi casa y la persona que me atiende ya da por sentado de que me constituyo un tomador y asegurado de la póliza y por eso por cuenta propia. Y es por cuenta ajena cuando la figura del tomador es diferente de la del asegurado. Ejemplo práctico, la cobertura de riesgo del trabajo, los seguros de ART, el tomador es el patrón y los asegurados son los empleados en relación de dependencia. Otro ejemplo más, el seguro de vida obligatorio, donde también el tomador es el empleador y los asegurados, los beneficiarios son, perdón, los asegurados son los mismos empleados. O sea, son ejemplos de seguros contratados por cuenta ajena. Dice el artículo 4 de la Ley de Seguros que la propuesta cualquiera sea su forma no obliga al asegurado ni al asegurador, que queda supeditado previo conocimiento de las condiciones generales. En efecto, hoy con los diferentes medios de comunicación que tenemos, yo puedo hacer una propuesta por correo, por WhatsApp, por mensaje de texto, por Facebook, en forma escrita, en forma verbal, y que la otra parte me dé un consentimiento de la misma manera, no me obliga absolutamente para nada. Empieza a haber consentimiento cuando hay una aceptación formal, expresa por parte del asegurado a la propuesta elevada por la aseguradora. No obstante, esto siempre queda condicionado a esta aceptación formal y por lo tanto a partir de ese momento se considera que hay consenso. Dice que salvo pacto en contrario, la cobertura de los seguros comienza a la hora 12 del día del inicio de la vigencia y termina a la hora 12 del día de finalización de la vigencia. Esto es porque había que darle una formalidad con respecto al inicio de la finalización y se tomó la hora 12 del mediodía como ese horario determinado para tomar las coberturas. Por lo general, los plazos de cobertura se presumen de un año, salvo que las condiciones especiales o las condiciones de una cobertura diferente requieren que se pacte un periodo distinto. Este periodo puede ser mayor o menor, como ya se verá más adelante cuando se analice la estructura de las ramas del seguro. El contrato de seguro tiene una carátula de póliza que define los elementos generales y específicos y después hay anexos o agregados a la póliza que son las cláusulas generales y las cláusulas particulares. Las cláusulas generales del contrato de seguro son aquellas que hacen referencia a aspectos legales y son comunes a todos los contratos de seguro. Las condiciones particulares son aquellas cláusulas que hacen referencia exclusivamente a una póliza en particular y que modifican por sus características a las generales y prevalecen sobre esta. A veces suelen incluirse cláusulas particulares específicas o cláusulas denominadas especiales que también forman parte del contrato y son las que incluyen o excluyen alguna condición en particular y prevalecen o modifican a las condiciones particulares. Una vez en vigencia la póliza, cualquier modificación que se quiera realizar se hace a través de la figura de los endosos o de los suplementos. Tienen validez porque están modificando un contrato que ya está vigente y pueden modificar la prima o puede que no lo modifique. Entonces, dependiendo de las características, vamos a tener que determinar si es un endoso o un suplemento que va a ser una modificación al contrato de lo que originalmente se estableció al momento de la suscripción. En el periodo durante el cual hubo consenso, quedó definida la cobertura, pero no está extendido todavía formalmente el contrato, que la formalización se hace con la entrega de la póliza, existe un instrumento de carácter provisorio que se denomina certificado de cobertura, que en general tiene que tener una duración de tiempo limitada que se establece aproximadamente en 15 días y que la particularidad que tiene es que obliga a dar certeza al asegurado de que la cobertura está contratada y a la vez obliga al asegurado al pago de la prima
por aquello de lo que dice la ley de que la prima es debida desde la celebración del contrato, pero solamente exigible contra la entrega de la póliza o un elemento provisorio, que en este caso es el certificado de cobertura. La reticencia, la figura de la reticencia, dice la ley que es toda declaración falsa u ocultamiento de datos que a juicio de peritos, de haber sido conocido por el asegurador, no hubiera aceptado el seguro o hubiese modificado las condiciones de aceptación en el artículo 5 de la ley. Hay dos tipos de reticencia: la culposa, sin mala fe, donde no existe un carácter intencional en la declaración para lograr ventajas, que puede suceder que el asegurado no informe algo por desconocimiento o porque nadie se lo pregunta o porque hay ignorancia sobre el tema. En cambio, la dolosa, que es el sinónimo claro de la intencionalidad, es la que en modo adrede se oculta o se miente para procurar obtener un beneficio. Importante considerar que en la definición de la reticencia, en el artículo 5, la ley dice que la reticencia o falsa declaración, aún producida de buena fe, hacen nulo el contrato de todo efecto. Después del artículo 6 hace una aclaración que si la reticencia ha sido culposa, la compañía, en lugar de declarar nulo el contrato, tiene la facultad de poder analizar y modificar las características del contrato al verdadero estado de riesgo, o bien ya rescindir el contrato. Y hablando de rescindir, la rescisión del contrato es la ruptura del vínculo contractual manifestado por cualquiera de las partes y tiene siempre efectos a futuro. En general, las pólizas incorporan una cláusula de rescisión unilateral en la cual tanto asegurado como asegurador pueden solicitar esta rescisión sin invocar causa alguna. Esta ruptura tiene dos características dependiendo quién sea el que solicita dicha rescisión. Si la pide el asegurado, el efecto es inmediato. Esto es, yo voy hoy a la compañía, le pido que rescinda mi contrato y desde hoy ya me quedé sin cobertura. Entonces, la aseguradora tiene derecho a las primas devengada por el tiempo transcurrido de acuerdo a la tarifa de corto plazo. ¿Qué es la tarifa de corto plazo? Es una especie de penalización que le pone la compañía de seguro al asegurado, donde no cobra el periodo devengado, el periodo cubierto, en forma proporcional, sino que lo cobra por un porcentaje más alto que está estipulado en el contrato. Si la rescisión, en cambio, la solicita la aseguradora, necesariamente tiene que notificarlo por carta o documento y otorgarle 15 días de preaviso y reembolsar, en este caso sí, la prima en forma proporcional por el periodo no cubierto, en el supuesto en que el asegurado hubiese pagado toda la póliza. Si la póliza se paga en cuotas, deberá hacer el cálculo y cobrar, y tiene derecho a cobrar y percibir la prima por todo el periodo cubierto, incluyendo los 15 días que le otorgó de cobertura. La figura de la nulidad, que también la vieron dentro de lo que es la introducción al derecho, dice que es la cesación del vínculo, como que el contrato no hubiese existido. Dice que se produce por un defecto o vicio en el vínculo contractual y que hace que se extingan los efectos en forma total o parcial, que en este caso es parcial. La ley 17418 contempla diferentes casos de nulidad, que son los siguientes: la reticencia o falsa declaración, que la habíamos mencionado recientemente; la inexistencia del riesgo, yo no puedo hacer un contrato de seguro donde el riesgo sea inexistente; la exoneración de la responsabilidad del asegurador por mora, esto es celebrar cualquier convenio que expíe o exonera al asegurador por su mora. ¿Cuál sería la mora del asegurador? No pagar el siniestro dentro de los términos previstos por esta ley. El seguro plural con intención de enriquecimiento ilícito, dice que el contrato celebrado en segunda instancia, aún con ignorancia, se considera nulo. La ausencia de interés asegurable, que también hicimos un apartado anteriormente en este mismo capítulo, por haber ocurrido el siniestro antes de la celebración del contrato, o sea, yo no puedo asegurar el choque que ya sucedió, los bienes que ya me robaron, ni la casa que ya se quemó, porque se preveía que el riesgo era futuro, no que ya haya pasado. Y por la incapacidad de los sujetos, que esto tal cual como lo vieron en derecho, ya es algo que queda contemplado, que si tienen incapacidad no están en condiciones de celebrar un contrato. En caso de reticencia o falsa declaración, ¿cuál es el efecto sobre las primas? Dice que cuando sea no dolosa, el asegurador puede anular el contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos o reajustarla
con la conformidad del asegurador de todo el riesgo. Cuando sea dolosa, como dijimos anteriormente, el asegurador tiene derecho a todas las primas de los periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invocó la reticencia o la falsa declaración. La figura de la caducidad, decimos que la caducidad es la sanción que se establece en el contrato para el caso del incumplimiento de los deberes de conducta requeridos al asegurado. Tengan en cuenta esto. El asegurador debe cumplir toda una serie de requisitos para poder hacerse con su único derecho, que es el de ser indemnizado. Entonces la caducidad no afecta a todo el vínculo contractual, sino que, eso lo hace la rescisión, sino que es temporal, afecta un punto determinado, un momento determinado. Entonces, el incumplimiento de estas cargas que tiene el asegurado hace que pierda lisa y llanamente el derecho de ser indemnizado. Hay dos tipos de caducidades de tipo legal y de tipo convencional. Las de tipo legal están mencionadas, nombradas en la póliza, porque están en la ley, y dice que son las siguientes: plazo del asegurador para impugnar el contrato conocida la reticencia, diferencia entre propuesta y póliza no reclamada dentro del mes de haber recibido esta última, que es el artículo 12 de la ley, denuncia del siniestro fuera del plazo legal establecido, cambio de titular del interés asegurado, denuncia del siniestro fuera del plazo en granizo y en ganado y en responsabilidad civil, exageración fraudulenta de los daños, violación de la obligación de salvamento, cambio en las cosas dañadas, maltrato o descuido del animal en las pólizas de ganado, sacrificio del animal sin autorización del asegurador también en las pólizas de ganado, reconocimiento de responsabilidad ante terceros. La caducidad convencional dice que es aquella que no está determinada por la ley, sino que se realizó por un acuerdo de las partes. Dice que las partes pueden convenir la caducidad de los derechos si el incumplimiento obedece a la culpa o negligencia de acuerdo a el régimen de cargos y obligaciones que establece la ley. Hay cargos y obligaciones anteriores al siniestro, que dice que si debió cumplirse antes del siniestro, el asegurador puede alegar la caducidad dentro del mes de conocido el incumplimiento. Y las cargas y obligaciones posteriores al siniestro, que si esa carga debió cumplirse posterior al siniestro, el asegurador se libera por el incumplimiento si incluyó en la extensión de la obligación asumida. Por ejemplo, la denuncia del siniestro debe ser realizada entre los 3 días de conocida la existencia del siniestro. El incumplimiento de esta carga deviene en una caducidad que el asegurador la puede alegar al momento en que el asegurado, fuera de los términos establecidos, realiza la denuncia. La renuncia tácita a la caducidad. Para entender esto de la renuncia tácita a la caducidad, lo que hay que tener en claro es quién puede alegar caducidad, que es el asegurado. Por lo tanto, quién puede renunciar a esa caducidad, el asegurador, también el asegurador. Esto es, el asegurador, sabiendo que tiene motivos para alegar caducidad y no indemnizar, renuncia tácitamente. ¿Y por qué esa declaración de tácito? Porque cuando el asegurador alega la caducidad, lo que hace es comunicarle fehacientemente, o sea, vía carta documento, al asegurado, que rechace el siniestro alegando los motivos por caducidad y alegando los motivos de esa caducidad. Que haya hecho fuera de término, que haya modificado las cosas dañadas, que haya estado a falta de pago de la póliza, todos los elementos que pueda justificar para informar o alegar esta caducidad. En cambio, cuando renuncia a la caducidad, no hace ninguna notificación, sino que lo hace tácitamente. ¿Cuándo se produce esto? Cuando el asegurador participa en el procedimiento pericial de la evaluación de los daños y en ese momento está renunciando a invocar cualquier causal de liberación de su responsabilidad que pueda haber conocido anteriormente y que sea incompatible con la participación. O sea, si atiende el siniestro sabiendo que tiene causales para rechazar, está aceptando su participación en el siniestro y por lo tanto está dándole curso a esta evaluación pericial para poder indemnizar al asegurado. La agravación del riesgo dice que se produce siempre durante la vigencia de la póliza, es la alteración en la potencialidad de un riesgo, o sea, el aumento de la probabilidad o de la intensidad, y puede ser causa de rescisión por parte del asegurador si a juicio de peritos nuevamente su conocimiento hubiese impedido el contrato o modificado las condiciones de aceptación. Puede ser provocado por el asegurado o por un tercero. Para su existencia en la agravación se tienen que dar los siguientes requisitos: influir sobre el riesgo asumido, ser una circunstancia importante o pensar que lo será,
Debe ser duradero, por lo menos considerar que lo será. Debe ser un hecho nuevo con relación al contrato vigente que sea realizado. Debe ser no previsto ni previsible en los cálculos originales. Debe impedir o modificar el contrato a juicio pericial y, fundamentalmente, debe existir al momento del siniestro para producir efectos. La agravación puede ser subjetiva o voluntaria, que es la que provoca el asegurado o el tomador, y la ley le da la posibilidad a la compañía de seguros que, conocida la notificación, que dice que debe notificarla antes de que se produzca, da la facultad al asegurador para que suspenda la cobertura por hasta un término de 7 días, para que en ese periodo determine si acepta o no el riesgo agravado. Y en ese caso, que no lo acepte, lo puede rescindir con una cláusula especial porque no acepta la modificación de la agravación, o de lo contrario puede modificar las condiciones, adaptar la póliza al verdadero riesgo y someterla al análisis del asegurado para que acepte esas modificaciones, que inclusive puede tener modificación de costo. Y la otra clasificación es la objetiva o involuntaria, cuando se produce por un hecho ajeno al tomador. En este caso ya la compañía no puede suspender la cobertura porque no es un hecho que derive del tomador o del asegurado, pero sí dentro del mes de conocido tiene la posibilidad de determinar si acepta o no el riesgo, y en caso que no lo acepte, tiene la opción de rescindir, pero en este caso con un preaviso de 7 días. ¿Por qué de 7 y no de 14? Porque hubo una modificación, o sea, tiene una causa la aseguradora para hacer esta rescisión. Los 15 días son cuando hace la rescisión sin invocar ningún tipo de causa. Aparece dentro del espectro de los seguros la posibilidad de ser un coaseguro. El coaseguro o coseguro es una modalidad de división del capital asegurado de un determinado riesgo, de un determinado bien, donde cada aseguradora, salvo pacto en contrario, es responsable en forma independiente frente al asegurado, asumiendo solo su parte del riesgo. No hay vinculación jurídica, no siendo los aseguradores solidarios entre sí. Particularidades del coaseguro: aparece una compañía que adquiere el nombre de compañía piloto, que generalmente es la de mayor confianza del asegurado, que asume una proporción determinada del riesgo que se va a asumir, y es la que establece las condiciones del contrato, el precio del contrato, va a emitir la póliza y administrar la cobranza. Le plantea a otra u otras aseguradoras la posibilidad de asumir una parte del riesgo y que acepten esas condiciones para que queden ya establecidos y todos sepan exactamente de qué se trata. Entonces, una vez aceptado todo, la póliza va a decir que esta póliza se encuentra en coaseguro con las compañías A, B y C y en un determinado porcentaje. Ese porcentaje no es ni más ni menos que un porcentaje de la suma asegurada total asumida. Entonces va a decir, por ejemplo, compañía A con el 40%, compañía B con el 30% y compañía C con el 30%, quiere decir que las compañías están asumiendo un porcentaje del total. Va a emitir la póliza, se le va a entregar al asegurado, el asegurado le va a pagar solamente a la compañía piloto y la compañía piloto le va a derivar la proporción que le corresponde del 30% de lo que cobró de prima a cada una de las aseguradoras. Sucedido el siniestro, lo que va a hacer la compañía piloto, lo que va a hacer el asegurado, es denunciar a cada una de las 3 aseguradoras la ocurrencia del siniestro. Lo que van a hacer las compañías es ponerse de acuerdo para nombrar un liquidador, para que este trabaje para las 3, les brinde un solo informe, y al momento de indemnizar, cada compañía se ajusta a lo que establece su normativa respecto al pago del siniestro. No es que paga la piloto y después le cobra el resto, no. Cada compañía paga de acuerdo a su modalidad y de acuerdo a lo que tiene establecido en su operatoria normal y habitual. Otra forma de hacer una división del capital o de atomizar el capital es la pluralidad de seguros. Si antes con el coseguro decimos que es una sola póliza que involucra a varias aseguradoras, el nombre de pluralidad nos está indicando que el asegurado puede contratar con varias compañías emitiendo varios contratos y asegurar un mismo riesgo. En el mismo ejemplo anterior, vamos a suponer que hace contrataciones con 3 compañías diferentes, A, B y C, con una por el 40% y con las otras 2 por el 30% cada una. Por lo tanto, carga del asegurado dice que tiene que informarle a las compañías, a todas las compañías, que existe una póliza, de qué características y cuánto es lo que están pagando. Segunda condición, que la sumatoria de las sumas aseguradas de los contratos que celebre no supere el valor real de lo que vale el bien al momento de su existencia.
Al momento de la administración, a diferencia de la otra que le pagaba a una sola compañía, acá le paga a 3 compañías. Al momento del siniestro, la actuación es exactamente igual. Tiene que denunciar en las 3 aseguradoras, como en el caso del ejemplo que hemos puesto, y de esta forma cada aseguradora toma efectivamente la participación que le corresponde. Si quieren, pueden nominar un mismo liquidador, o si no, cada una actúa con su propio liquidador y determina el monto de la indemnización y lo que corresponde pagar. Respecto a la contratación, no es necesario que todas cobren exactamente igual o que tengan las mismas condiciones, sino que generalmente cada una establece sus propias condiciones de contratación. Así como existe el coseguro y la pluralidad y son figuras admitidas, existe lo que se llama el doble seguro, que está penalizado por la ley. De hecho, la ley dice que el contrato de seguro es nulo si se celebra con la intención de un enriquecimiento ilícito, o sea, enriquecerse indebidamente con el excedente asegurado. Si la celebración del contrato del asegurador no conocía la intención, tiene derecho a percibir la prima por el periodo de seguro durante el cual adquiere ese conocimiento. De hecho, el doble seguro es asegurar un mismo bien con el mismo capital en 2 compañías diferentes, con la intención de hacerse con 2 indemnizaciones por el total. Las características del doble seguro son el mismo riesgo, la misma suma asegurada, con la misma cobertura y con la misma vigencia. Y llegamos al capítulo que se llama medida de la prestación, que es la forma en que se va a liquidar el siniestro, que puede ser a prorrata, a primer riesgo absoluto, a primer riesgo relativo, que es motivo de un análisis en particular con una característica particular que lo vemos específicamente en nuestra presentación de esta modalidad. Esperemos que esto les sea de utilidad y seguiremos en contacto en futuras presentaciones. Gracias.